pasar. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Una prueba de hipótesis. N tiene que valer 2. Experimentalmente no sale exactamente 2, ¿verdad? Eso debido a los errores que se presentan en la experimentación. Entonces lo que hay que hacer es una prueba de hipótesis para validar la ecuación que n no difiere de 2 y que a no es diferente del logaritmo de un medio de g, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Tienen los pasos de la prueba de hipótesis. Esto lo vamos a calcular directamente en el Excel, ¿sí? Hay que hacer la prueba de hipótesis para el A experimental y la prueba de hipótesis para N también, ¿sí? Con los valores experimentales hay que determinar la aceleración de la gravedad. Vamos a ver con un ejemplito todo eso, ¿sí? Ahora bien, veamos la parte experimental. Ustedes tienen un celular, tienen seguramente su cámara de filmación. Lo que tienen que hacer es tomar un baloncito, no muy pequeño, tampoco es necesario que sea muy grande. Van a necesitar el programa Tracker, que ya me imagino lo manejan sin ningún problema, y una regla, no necesariamente de 1 metro, pero necesitan una regla, ¿sí? Entonces lo que hacen es dejar caer de cierta altura un objeto y filmar con el celular. Ahí tienen que hacerse ayudar con algo. Que alguien suelte el balón y ustedes filman, ¿verdad? Luego esa filmación lo descargan en la computadora y lo llevan al programa Tracker, ¿sí? Y luego en el programa Tracker ustedes enseguida vamos a ver esa partecita. Ustedes van a tener los datos de distancia y tiempo, ¿sí? A ver, veamos toda esa parte. Lo vamos a ver con datos supuestos. Acá tienen ustedes los datos que probablemente les vaya a dar el tracker, tiempo y la altura de caída, ¿verdad? La ecuación experimental, la ecuación teórica y un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si tomamos logaritmos, logaritmo de y, logaritmo de 1 medio de g, más 2 veces logaritmo del tiempo. Al logaritmo de y le llamamos y con asterisco, al logaritmo de 1 medio de g a mayúscula, a 2 le llamamos b, y al logaritmo de t le llamamos t con asterisco. Significa que tenemos que logaritmizar estos datos, ¿sí? Y se hace una línea recta. En primer lugar, nuestros datos experimentales tienen que mostrar una parábola, ¿verdad? En escalas métricas. En escalas logarítmicas, una línea recta. Con los datos experimentales hay que determinar por ajuste, por mínimos cuadrados, el valor de A, que va a ser igual al logaritmo de 1 medio de g, y aquí el g experimental será pues 2 por 10 elevado a la A. Luego vamos a ver este asunto del cálculo de errores, así que nos vamos a ir a una página de Excel, donde ya tenemos esos datos. A ver, hay detalles que tienen que ustedes considerar en el Excel. Acá están los datos, lo vamos a hacer un poquito más grande. El problema del Excel es que los ceros no los reconoce, ¿verdad? Diré, si ustedes colocan 0,100, perdón, se los vuelve automáticamente 1, ¿verdad? Pero los datos experimentales, tal como los da el programa, está con 3 cifras significativas. Acá no se va a mostrar eso, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es un gráfico en escalas métricas con los datos experimentales. Si trabajan en el Excel, mejor, ¿verdad? Entonces vamos a insertar un diagrama, un gráfico, X y Y. Dice seleccionar datos, seleccionamos datos, primero agregamos
Valores de X. X es el tiempo. Valores de Y. Y es la altura de caída. Aceptar. Por defecto empieza siempre en 0, 0, no hay ningún problema, está todo perfecto, pero tenemos que tratar de que estos datos experimentales ocupen todo el espacio posible. Para eso hay que corregir un poco. Ustedes presionan los numeritos con el derecho del mouse, dar formato a ejes. El mínimo está bien, el máximo en X es 0,8, entonces le vamos a colocar 0,8. Ya está. Luego selecciona el eje vertical. El máximo dice 13,122. Le vamos a poner 3,2. Ya está. Está ocupando todo el espacio disponible. Así es como deben presentar el gráfico. Luego, hay que mostrar la línea del ajuste. Entonces, ustedes presionan un punto experimental con el derecho del mouse. Agregar línea de tendencia. Sabemos que es polinómica y de grado 2. Entonces, ya está la mejor recta, ¿verdad? Si no les gusta la recta en puntitos, pues le pueden dar el formato que ustedes gusten. No se olviden que hay que colocar leyendas, ¿verdad? Entonces, en este signo más, títulos del eje. Entonces, ya colocamos el vertical. Ahí tenemos, hay que colocar la palabra completa, altura de caída. Y entre paréntesis la unidad, está en metros. Ya está. En el eje horizontal tenemos el tiempo, se coloca la palabra completa, entre paréntesis la unidad. Ya está el diagrama y el título del gráfico. Se trata de caída libre. ¿Lo ven? Y obviamente comentarle, este es el gráfico que tienen que hacer, es aproximadamente una parábola, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Luego tienen que hacer un gráfico en escalas logarítmicas. El Excel tiene escalas logarítmicas, pero yo les aconsejo, voy a quitar ya esto, que ustedes ya tomen el logaritmo. Aquí vamos a calcular el logaritmo de la altura de caída y acá el logaritmo del tiempo. El logaritmo de 0 no está definido, así que no se asusten si les va a dar error. Logaritmo de 0 no está definido, entonces empezamos del siguiente valor. Ustedes apretan la letra, perdón, igual a letra L, logaritmo en base 10. Doble clic, seleccionamos esto, cerramos el paréntesis y ya está. Esto lo copian a un costado y hacia abajo. Ya está logaritmizado, ¿verdad? Entonces, insertamos un gráfico ahora. Yo obviamente. Obviamente hay que seleccionar los datos logarítmicos, ¿verdad? Entonces, seleccionar datos, agregamos, X es el logaritmo, un segundito, no me deja ver. Vamos a mover un poquito esto de acá, ahí. Agregamos, el gráfico es el que no. A ver, un segundito, vamos a mover esto. Ahí, ahora sí. Seleccionar datos. Agregamos valores de X, es el logaritmo del tiempo. Valores de Y, el logaritmo de la altura. Aceptamos. Ya está el diagrama, ¿verdad? Ya está el diagrama, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya le sale una línea recta, ¿verdad? Agregar línea de tendencia, lineal. Ya está. Obviamente tienen que colocar títulos en los ejes, el título del gráfico, la leyenda.
sí se puede. Esto lo llevan hacia abajo, ¿no ve? No, eso no. Los valores estos de acá, ¿no ve? Dar formato a líneas de división principales, automático. ¿Tiene posición? No, no es esto. Esto tienen que tratar de bajarlo a la parte inferior, ¿verdad? No hay ningún problema, ustedes manejan muy bien. Una vez hecho el gráfico en escalas logarítmicas, el siguiente paso es hacer el ajuste. Para eso seleccionan varios cuadritos hacia la derecha y hacia abajo. Aquí en función, insertar función, ustedes en estadísticas buscan estimación lineal. Acá tienen estimación lineal. Conocido y, dice, y es el logaritmo de la altura de caída. Conocido x, el logaritmo del tiempo. En constante, la palabra verdadero. En estadísticas, la palabra verdadero. Luego la tecla control mayúscula y enter a la vez, sin soltar, ¿verdad? En realidad se necesitaba solo 2 filas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, pero no hay ningún problema. Primero nos da la pendiente, eso debería ser aproximadamente 2, lo es. Luego el término, el intercepto con el eje, con el eje vertical, el A que hemos llamado, ¿no ven? Luego tienen su desviación estándar, ya está calculado. Y acá tenemos el coeficiente de correlación al cuadrado. Esos 3 datos, o esos 5 datos nos interesan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a copiar estos datitos. Los vamos a llevar al PowerPoint. Ahí estamos haciendo el trabajo. Acá está. Estas ecuaciones las vamos a llevar a un costado. Y lo que acabamos de hacer en el Excel, lo vamos a pegar. Ahí tenemos, vamos a hacer un poquito más grande. Ay, perdón. Ya está. Ahí tenemos los datos. No se olviden que el primero es la pendiente, tenía que ser B es igual a este valor, A mayúscula a 0,6864. Para empezar, el valor de la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Les decía, si tomamos logaritmos, al logaritmo de y le llamamos j con asterisco al logaritmo de un medio de g, A mayúscula. Al 2 le llamamos b y al logaritmo de t con asterisco. Entonces, a será logaritmo de un medio de g. Despejamos el g experimental, será pues 2 por 10 elevado a la a. ¿No ven? Entonces, como está en metros y segundos, entonces será pues 2 por 10, perdón, faltó el elevado. Las cifras significativas al último, por 10 elevado a la 0,68642313. Después voy a colocar las unidades. Ahí, a ver, veamos cuánto sale. A ver, vamos a contar cifras, 3 cifras significativas, 9,72.
ya redondeado a 3 cifras significativas. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Ahora hay que calcular el error de la aceleración de la gravedad. Para eso primero hay que calcular el error de A mayúscula, que se calculará como T por desviación estándar de A. Este numerito de acá abajo es la desviación estándar de A, ¿verdad? Ahora en tablas, probabilidad del 95%, vamos a buscar en tablas. Para buscar en tablas el número de grados de libertad, n-2, n el número de pares de datos. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad, no contamos el primero porque no ha entrado en el ajuste, ¿no ve? Entonces contamos el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. n-2, 8 menos 2, 6. Para 6 grados de libertad, ojo, si en el tracker tienen más de 30, tienen que trabajar con T, ¿no ven? Para 6 grados de libertad y 95% de probabilidad, T es 2,447. Esto lo sacamos de tablas. Multiplicado por la desviación estándar. La desviación estándar es el numerito que está debajo, 0,0066174. Ahora esto redondeado a 2, bueno, lo voy a redondear al final. Por ahora vamos a mantener varias cifras. Eso sale 0,0161928. Hasta ahí vamos a mantener. Ya tengo el error de A mayúscula. Pregunta, los grados de libertad, en caso de que no comience con 0, ¿también comenzará por el siguiente? No. Aquí hemos obviado en el cálculo del ajuste el 0, porque el logaritmo de 0 no está definido. Entonces, ustedes va a empezar en 0 el programa. Entonces, ese valor, cuando se logaritmiza, no se toma en cuenta ese valor, se toma en cuenta el resto. ¿Sí? Eso para la pregunta que han hecho. Luego, debemos calcular el error de G. Para eso, a la ecuación le tomamos logaritmos. Logaritmo neperiano de G igual logaritmo neperiano de 2 más a bajar a multiplicar logaritmo neperiano de 10. ¿Lo ve? Esta es la ecuación y lo único que hacemos es diferenciar. Diferencial de G sobre G. Diferencial de logaritmo neperiano de 2, 0. Logaritmo neperiano de 10 por diferencial de A. Entonces el error de G será pues el G que hemos calculado, logaritmo neperiano de 10 por el error de A que acabamos de calcular. ¿Ve? Entonces, ahora reemplazamos los valores. Hemos obtenido como G 972. Al final voy a colocar las unidades. Multiplicado por logaritmo neperiano de 10. Y eso por el error de A, que era 0,0161928. Ya está. Ahora hacemos la operación. Redondeado a 2 decimales, 0,36. Entonces ustedes presentarán de este modo. La aceleración de la gravedad experimental. Obviamente hay que hacer la prueba de hipótesis, ¿verdad? Será igual a 972
más menos 0,36 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya está, esto tienen que hacer, ¿lo ven? En el informe. ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? ¿Alguna pregunta? No es una práctica muy complicada, es una práctica relativamente fácil. ¿Sí? Ahora, acá en la guía tienen el cuestionario. No se olviden incluir en el informe el cuestionario. ¿Sí? Por otro lado, no estaba compartiendo el cuestionario, disculpe. Les decía, tienen el cuestionario, tienen que responder, ¿verdad? El cuestionario. Todo esto lo tienen ustedes acá eh, en la plataforma. ¿Ven? Si es la única materia que llevan en Teams, solamente tendrán esto, Laboratorio de Física Básica 1, Grupo G. Aquí en Archivo General, perdón, en Canal General, tienen archivos, tienen materiales de clase y ahí tienen caída libre. ¿Verdad? La guía que acabamos de mostrar. Ustedes tienen la guía ahí. Toda la guía está ahí. No es gran cosa la guía. Y ahí tienen el material para todas las prácticas. ¿Sí? Y obviamente, si todavía tienen dudas, tienen el tutorial de Tracker. Acá están los tutoriales. A ver, acá vamos a ver uno. Copian la dirección. Se van, por ejemplo, al Mozilla. Nos vamos a ir ahí. Y pega. No lo estoy compartiendo, disculpe. Ahora sí. ¿Dónde está? Acá. Y pegan la dirección, ¿no ven? Justamente esta es la práctica de caída libre. Abrimos el archivo. Corremos el video. Seleccionamos los cuadros que nos interesan. El momento desde que el balón comienza a caer hasta que se detiene, en este caso es el cuadro 151 al 170.
Establecemos nuestra escala, que es igual a 1 metro de longitud. Colocamos el eje de coordenadas X, Y. Creamos una masa puntual para describir la caída del balón. Posicionamos el puntero en el centro del balón, y manteniendo oprimida la tecla Shift y pinchando el botón izquierdo del ratón, marcamos la trayectoria del balón, cuadro por cuadro hasta llegar al piso. En el diagrama cambiamos la variable X por Y, y podemos observar la relación entre Y con respecto al tiempo. Abajo tenemos la tabla de datos, podemos elegir la componente de X, componente de Y, la magnitud de la velocidad o aceleración, según los datos que nos interesen. En este caso solo me interesa la componente en Y. Si queremos graficar en Excel, copiamos los datos de la tabla. Y los pegamos en Excel. Los elegimos e insertamos una gráfica, según sea el tipo de gráfica que sea necesaria. Ahora construiremos el modelo de la caída del balón. Hacemos doble clic sobre la gráfica para abrir la ventana de iTool. Seleccionamos Fit. Nuestra gráfica, que es una caída libre, describe la mitad de una parábola, así que elegimos la ecuación de una parábola. Ahora igualaremos la línea rosada a la gráfica que describe la caída libre, ajustando los parámetros A, B y C.
Bien, esta última parte no es necesario. Ustedes van a trabajar con los datos en Excel. Solo un detalle. Por defecto les va a poner valores negativos. Ustedes cuando lo copien lo vuelven todo valor positivo. Así no van a tener problemas y más o menos como los datos. Fíjense, les da más de 17 datos. ¿No ven? Y ustedes tienen varios tutoriales si todavía tienen problemas para poder hacer el experimento. Ustedes van a hacer el experimento en la casa. La próxima semana van a dar el examen previo de caída libre. Los aprobados harán el informe, harán el experimento. Lo mismo el día de hoy. El día de hoy bueno, está programado a las 3, lo vamos a adelantar un poquito. Van a dar el examen de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Y los que aprueben hacen el experimento en casa, hacen el informe y envían el informe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El examen está programado para 20 minutos. Yo les recomiendo que entreguen a los 18, máximo 19. Ustedes se entregan. Después de los 20 minutos el sistema ya no les permite la entrega. ¿Qué sucede en ese caso? En ese caso se supone que ustedes tienen 0 de nota. ¿No ven? Es mejor tener un 80, un 90, a tener 0. Cuidado que por tener 100 se hagan pisar con el tiempo, ¿no? Es un examen sencillo y fácil. A ver, es 14:35, lo vamos a adelantar un poquito el examen. A ver, por acá tenemos antes alguna pregunta. No, esto no hay pregunta. Solamente hasta los datos y los cálculos ya los hacen en el Excel. Yo les decía, por defecto el tracker les pone valores negativos. Ustedes van a volverlo todo positivo, ¿sí? Y después, como se les ha mostrado el cálculo en el Excel. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a modificar un poquito el horario del examen. Pensé que íbamos a demorar un poco más. A ver, antes de hacer eso, ¿queda alguna pregunta? Ah, no, ya está claro. Bien, el examen les ha de aparecer en aproximadamente 13 minutos, perdón. En un ratito más, en 12 minutos. Por si acaso, la nota de reprobado es de 0 a 50 y la nota de aprobado de 51 a 100. Si alguien sacó 50, después reprobado, ¿sí? Las notas se les va a publicar alrededor de las 5 de la tarde, cuando todo el sistema actualice bien las notas. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces nos vamos a dar unos minutitos de descanso y cuando esté por empezar el examen, yo les pongo al tanto, ¿sí? Así que preparen bolígrafo, una hoja, calculadora. Hay algunos pequeños cálculos.
Bien, nos vamos a dar una pausa de unos minutitos.